Saludos cordiales, estimados estudiantes. Les habla su profesor Oscar Piñango. Ya en esta clase vamos a comenzar con los conceptos básicos de medición. Vamos a entrar en el proceso ya de psicometría como tal, y es importante que conozcamos unos conceptos que debemos manejar y que vamos a manejar durante toda la materia, y siempre es bueno tenerlos claros, así que les doy la más cordial bienvenida. El contenido que vamos a desarrollar y vamos a conocer en esta clase es qué es medición, porque es uno de los aspectos fundamentales y un término clave dentro de lo que es el proceso psicométrico. ¿Cuáles son sus elementos básicos? Los constructos e indicadores y los niveles de medición. ¿Qué es medición? Partiendo de un concepto clásico basado en Stevens, es la asignación de valores numéricos a objetos o eventos de acuerdo a ciertas reglas. Es decir, que nosotros podemos asignar dependiendo de las categorías, de los rasgos, de los criterios, de los aspectos que nosotros queramos medir, dependiendo de la variable, de la circunstancia, del hecho, el fenómeno, la situación, o incluso la conducta, el comportamiento o la emoción, tenemos la ventaja de que podemos asignar valores. Una vez que yo asigno un valor, una categoría, yo puedo decir que cuando una persona reacciona de determinada manera, lo voy a colocar con un determinado valor positivo, negativo. Le puedo asignar valores a los diferentes procesos cognitivos en cuanto a los niveles de memoria, memoria retrógrada, memoria anterógrada, o puedo colocar memoria a corto plazo, mediano y largo plazo, y cada una de ellas puede estar identificada con un número. A eso nos referimos. Porque es necesario establecer buenas reglas para una medición de calidad. Cuando nosotros estamos realizando un proceso psicométrico y estamos entrando ya en lo que es el proceso de medición, cuando nosotros asignamos valores, debemos primero tener claro cuáles son las características que nosotros queremos medir. Tenemos que tomar en cuenta también el propósito por lo cual nosotros estamos realizando una investigación que requiere medición. Y por lo tanto, necesitamos tener reglas claras. Cuando hablamos de reglas claras es saber asignar valores, saber hacer la construcción teórica de lo que yo quiero medir, conocer la variable en sus diferentes aspectos, porque podemos tener diferentes posturas teóricas y diferentes autores que hablen sobre la misma medición. Y es por eso que cuando yo tengo reglas claras, lo que yo estoy midiendo va a medir lo que pretendo medir, y por tanto voy a obtener unos resultados bastante viables y confiables. Epistemológicamente se ha cuestionado mucho a las ciencias sociales en su intención de cuantificar, ¿no? Uso este término epistemológicamente porque ya es tiempo de que nos vamos relacionando con una serie de conceptos, con una serie de terminología que es importante que nosotros manejemos. Los psicólogos somos investigadores de la conducta humana, y al referirnos al área epistemológica nos estamos refiriendo a todo ese conjunto teórico de reflexiones, todas esas posturas que incluso muchas veces podemos encontrar autores que se contradicen, autores que proponen que determinada variable se debe medir de una forma, autores que proponen lo contrario, y precisamente epistemológicamente se ha cuestionado mucho a las ciencias sociales, donde está la psicología. ¿Por qué? Simplemente porque como es una ciencia que mide aspectos que pueden ser no cuantificables, nosotros nos podemos dar cuenta ahora que conocemos diferentes test, que sabemos diferentes aspectos que hay dentro de la conducta humana, como hablábamos en la primera clase. Yo puedo medir una emoción, yo puedo medir un proceso cognitivo, yo puedo medir el amor, yo puedo medir el pensamiento. Una vez que yo tenga clara y tenga la certeza de que epistemológicamente esa variable cumple teóricamente con algunos aspectos que se pueden medir, ahí es entonces donde yo entro en el proceso científico de la psicología dentro de la psicometría. Por eso es necesario ayudar a borrar esos conceptos erróneos y cegados acerca de la medición psicológica. Sí, hasta ahora ustedes han estudiado muchos procesos cognitivos, han estudiado personalidad, han estudiado diferentes maneras de estudiar al ser humano y de estudiar la conducta, el pensamiento, la reacción. Y es importante que ahora entremos en proceso real, ¿sabes? Cuando nosotros decimos que la psicología es una ciencia, es porque vamos a dar resultados confiables. Cuando yo estoy entrevistando a un paciente,
cuando estoy realizando en el área organizacional una selección de personal, por ejemplo, yo aplico instrumentos psicométricos, aplico instrumentos proyectivos, y yo tengo que tener la certeza del resultado que yo estoy dando. Si la persona es adecuado, cubre con el perfil para el cual está optando. Si en el área clínica yo puedo determinar o establecer si cumple con algunos criterios para un diagnóstico. Si estoy en el área escolar, yo puedo determinar si existe alguna dificultad o alguna disfuncionalidad que afecte el aprendizaje, ¿no? Entonces nosotros ahí entramos en el campo de la psicología como ciencia, ¿no? Entonces, la medición de cualquier cosa es teóricamente posible. Entonces, si nosotros conocemos la teoría, si nos basamos, por ejemplo, en la teoría de Beck, en la teoría de Ellis, en cuanto a la teoría racional emotiva, la teoría cognitiva, sabemos que existen diferentes procesos en los cuales el ser humano se desarrolla y con los cuales él va siendo funcional a lo largo de su vida. Sin embargo, cuando una propiedad sea compleja o difícil de alcanzar, puede ser medida con las reglas adecuadas. ¿Cuándo mido yo un proceso? ¿Cuándo mido yo una reacción neuronal, por ejemplo? ¿Qué reacciones se están dando dentro del ser humano cuando hay reacciones fisiológicas? ¿Cómo puedo yo determinar que una reacción fisiológica puede estar asociada a alguna disfuncionalidad orgánica o también algún tipo de trastorno, específicamente en el área cognitiva? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos qué es medir. Por tanto, un proceso de medición puede ser satisfecho, pero puede ser pobre en sus reglas. Por tanto, no todas las mediciones pueden ser consideradas adecuadas. Esto es lo que vamos a aprender nosotros aquí en psicometría, a aprender a hacer mediciones concretas, mediciones correctas, basados epistemológicamente en todos esos autores que nosotros conocemos y que vamos a ir estudiando, y que ustedes ya conocen en su mayoría dentro de las materias que han visto cuáles son esos autores claves para medir la personalidad. ¿Quién es un autor importante a la hora cuando el momento de cuando yo estoy estableciendo algún tipo de proceso cognitivo? Si estoy trabajando con algún tipo de disfuncionalidad, ¿quiénes son los autores específicos que tratan eso? Entonces, cuando yo logro identificar y cuando yo logro conocer cada uno de los aspectos importantes dentro del ámbito de lo que yo quiero medir en el mundo de la psicología, puedo tener reglas claras. Y por eso entonces vamos a comenzar ya a todo ese proceso, a conocerlo, a desarrollarlo y a insertarnos ya como psicólogos, porque nosotros como psicólogos somos científicos, somos investigadores de la conducta humana. Continuando con qué es medición, vamos a basarnos en el concepto de Carmines y Seller, quienes proponen que la medición es el proceso de vincular los conceptos abstractos con indicadores empíricos, es decir, que nosotros podemos basar epistemológicamente la investigación o la medición desde esos conceptos abstractos, de todo ese proceso de investigación que nosotros realizamos para conocer una variable, poderla definir, poder sobre todo entender cómo medirla. De allí que esos indicadores empíricos, cuando los estamos desglosando dentro de todo lo que es el proceso de la construcción epistemológica o construcción teórica del fenómeno que queremos medir, va a permitirnos que a través de ella nosotros podamos elaborar un plan explícito y organizado para clasificar la información, desglosar al mismo tiempo cada uno de los rasgos, criterios, características que presenta, que son los que yo voy a poder cuantificar. Si nos vamos a la ansiedad, que lo estuvimos conversando también en la clase pasada, sabemos que la ansiedad presenta aspectos cognitivos, conductuales, fisiológicos y emocionales. ¿Cómo mido yo el área fisiológica de la ansiedad? Si el paciente puede presentar taquicardia, dificultad para respirar, sudoración, ciertas características fisiológicas que se dan. La ansiedad tiene pensamientos específicos que se dan durante todo el ciclo ansioso. Entonces yo puedo realizar esa investigación basada en esa construcción teórica, conociendo cuáles son los diferentes aspectos cognitivos, conductuales, emocionales y fisiológicos. A eso se refiere esta parte. O sea, un plan explícito y organizado para clasificar. Al tener clara la teoría, al tener claro el camino en el cual yo voy a construir el instrumento psicométrico, sabiendo qué es lo que quiero medir. Por lo tanto, esos datos sí son cuantificables. Yo puedo cuantificar
por si una persona tiene taquicardia, en qué momento le da, la sudoración, cuántas veces suda al día, si es todos los días, si es en todas partes, la respiración, cuándo se dan los pensamientos. Yo puedo elaborar una pregunta para ver si la persona tiene pensamientos anticipados. No le voy a preguntar obviamente si tiene pensamientos anticipados, porque el paciente no necesariamente maneja la terminología. Somos nosotros como científicos quienes debemos idear la manera en cómo vamos a elaborar la pregunta, ¿no? Esos datos que están disponibles, que serían los indicadores cuando estamos hablando de todo lo que es la sudoración, la taquicardia, problemas alimenticios, cefaleas que se dan durante el proceso ansioso, son los indicadores, y esos son los que me van a permitir a mí como investigador llevar a cabo todo el proceso de medición para conocer cada una de las características, aspectos y situaciones en las cuales se está generando. Por ejemplo, otra alternativa, la ansiedad. Hay ansiedad social y hay ansiedad clínica, y tienen aspectos distintos. Saber entonces diferenciar cada uno de los criterios diagnósticos, cada uno de los eventos que se pueden dar cuando la persona puede presentar algún tipo de característica específica diferenciada. Yo tengo que conocer la teoría. Si yo no sé cuál es la diferencia entre una ansiedad clínica y una ansiedad social, yo obviamente no voy a poder lograr y medir realmente lo que pretendo medir, porque voy a elaborar un instrumento que no está midiendo lo que yo quiero medir. Por tanto, vuelvo y repito, la revisión epistemológica del constructo teórico que yo quiero medir en psicología debe ser conocido, debe ser manejado por el autor y sobre todo entendido y adaptado a las necesidades de la investigación que yo quiero realizar. ¿Cuál va a ser la finalidad? Medir realmente lo que se quiere medir. Continuando con el contenido, ¿cómo debe ser el proceso de medición? Este proceso debe buscar distinguir objetos, fenómenos o casos para clasificarlos, es decir, que este proceso debe responder a ciertos requisitos y principios. Esto específicamente se refiere a que cuando nosotros vamos a tratar de cuantificar, de medir o de conocer cómo se comporta determinada variable, determinada conducta, determinado aspecto del desarrollo evolutivo del ser humano, cómo se comporta ante situaciones específicas en cuanto a alguna disfuncionalidad desde el punto de vista psicológico, debemos tener claro y sobre todo a nivel teórico, a nivel epistemológico, que esos criterios, esos requisitos y esos principios que debemos tomar en cuenta deben estar relacionados específicamente con el objeto, el caso, el fenómeno que nosotros queremos medir. Yo no voy a medir aspectos que tengan que ver con el área social si estoy trabajando con el área conductual. Yo tengo que establecer claramente los requisitos y los principios. Por eso debe ser válido, es decir, que deben existir formas de demostrar la manera en que se realiza la medición. Cuando hablamos de que deben existir formas, yo debo conocer la teoría, vuelvo y repito, el constructo, todo el basamento epistemológico de la variable me va a permitir a mí poder determinar que se puede hacer una medición. Como mido emociones, como mido pensamientos, como mido conductas, a eso se refiere que debe ser válido. Yo puedo determinar y puedo demostrar que una conducta la puedo medir, por ejemplo, por la frecuencia en que se realiza determinada conducta. Algún tipo de síntoma, algún tipo de criterio que requiera tiempo, que requiera saber la intensidad, por ejemplo. Como les dije en la primera clase, los psicólogos manejamos lo que es intensidad, frecuencia y duración como aspectos básicos dentro de la valoración psicológica. Yo debo tener en cuenta la intensidad del criterio, la intensidad del síntoma, la frecuencia o la duración, para poder establecer, de acuerdo a los criterios del DSM-4 o el DSM-5, que existe algún tipo de problema, disfuncionalidad o trastorno. Es por eso que la validez de lo que yo pretendo medir, del fenómeno o caso, debe ir de acuerdo a lo que yo pretendo medir. Debe ser fiable o confiable porque esa medición se puede verificar en diferentes aspectos, en diferentes situaciones. Cuando yo comienzo a medir un fenómeno, comienzo a medir un trastorno, por ejemplo, un trastorno disocial se debe medir igual aquí en Estados Unidos, en Australia, en Irlanda,
Yo debo tener la capacidad de poder distinguir cuando se puede realizar algún tipo de trastorno esquizoide, esquizoafectivo, cuáles son los criterios, normas y características y requisitos, porque entonces los pacientes esquizoafectivos de Venezuela son diferentes a los pacientes esquizoafectivos de Argentina. No, es decir, que eso se puede medir en diferentes poblaciones y por lo tanto los resultados deben ser similares, porque yo estoy midiendo un constructo psicológico desde un basamento teórico y eso me va a permitir, me va a garantizar a mí que lo que yo estoy midiendo se puede medir. Recuérdense cuando hablamos de la historia de la psicología, de sobre todo cómo evoluciona la medición, una de las características y sobre todo de las críticas que se le hacía a varios autores era que sus resultados no eran confiables en poblaciones diferentes. Nosotros ahora, desde este aspecto, la psicometría dentro de la psicología como ciencia debe guiarnos a que nosotros podamos medir una variable en diferentes contextos, en diferentes situaciones y sobre todo bajo diferentes ópticas, dependiendo del autor o la corriente en la cual yo me estoy orientando. Debe ser preciso, porque debe tener el mínimo de errores. Por eso se deben utilizar herramientas e instrumentos de medición sensibles y fieles. Cuando hablamos de que debe ser sensible y debe tener el mínimo de errores, es la garantía de que esto existe y de que no se van a presentar unas ciertas cantidades de sesgos o errores dentro del proceso de medición, es que yo conozco la teoría. Yo conozco el basamento teórico y sobre todo conozco el contexto donde yo quiero medir. Cuando yo hablo de que debe ser sensible y fiel y que las herramientas se deben utilizar, yo debo también poder establecer claramente cómo lo voy a medir. Lo voy a medir a través de una encuesta, de una entrevista, voy a hacer unas mediciones, cómo voy a hacer yo esa medición, qué tipo de datos voy a obtener yo dentro del proceso de medición, porque no solamente es medir, sino saber qué datos voy a medir, para poder entonces asignarles un valor. Al asignarles el valor, entonces yo creo una escala, que diferentes datos, pueden ser datos cuantificables, pueden ser datos medibles de otro punto de vista, y es por eso que entonces la herramienta que yo voy a utilizar o el instrumento de medición debe ser sensible y fiel a la teoría, al constructo y sobre todo a los criterios diagnósticos que como psicólogos nosotros debemos seguir, mantener y cuidar dentro del proceso de investigación. En cuanto a los elementos básicos, estos son símbolos o valores numéricos que no poseen un valor sino hasta que se les asigna un significado cuantitativo, es decir, que son cuantificables. Cuando son cuantificables son medibles porque yo los puedo contar. Es por eso entonces que cada uno de los aspectos que yo estoy tomando en cuenta, basado desde la investigación epistémica que yo pueda realizar sobre el fenómeno, caso, constructo o evento que yo quiera estudiar, debe permitirme a mí de alguna manera a través de cada uno de sus indicadores o cada uno de sus dimensiones poder medir algún aspecto interesante, relevante desde la intensidad, frecuencia y duración del criterio del síntoma o de la conducta que yo quiero medir. El término asignado a los valores se conoce como representación, o sea, cómo lo voy yo a representar, bien sea a nivel estadístico, a nivel numérico, a nivel cuantificable, a nivel nominal. O sea, existen diferentes maneras en las cuales yo puedo asignarle un valor a cada uno de los criterios, sobre todo de las dimensiones y de esos aspectos que yo espero medir. Esta asignación de estos significados se realiza de acuerdo a ciertas reglas específicas, conocidas como correspondencia. Cuando hablamos de este aspecto, desde el punto de vista de la psicología, en cuanto a la correspondencia, obviamente que si yo voy a medir conducta, yo no voy a medir una conducta haciendo una pregunta que mida pensamiento, al área cognitiva. Debe haber una correspondencia en cuanto a la teoría, lo que propone el autor, lo que mide el criterio diagnóstico, para entonces poder nosotros tener la fiabilidad, como hablamos anteriormente, sobre uno de los elementos importantes, sobre todo de cómo cuantifico, que sea fiable y que mida realmente lo que pretenda medir. Por lo tanto, los dominios y rangos son conjuntos agrupados de valores, es decir, que cuando yo asigno un valor a cada uno de los criterios, características, eventos, rasgos que yo estoy midiendo, debe haber una correspondencia tanto con la teoría que propone el autor, tanto como los criterios diagnósticos que están en los manuales que nosotros conocemos y manejamos, ¿no? Eso es lo que se conoce como isomorfismo. O sea, siempre buscamos que lo que medimos sea una representación exacta de la realidad.
Como les dije anteriormente, si yo voy a medir conducta, yo no voy a hacer preguntas cognitivas. Si voy a medir emociones, yo no voy a hacer preguntas de pensamientos. Debe haber un isomorfismo tanto en el aspecto que mido como en cada una de las partes que yo voy elaborando que van a ser medibles, y es allí entonces donde entra en juego el instrumento psicométrico, poder conocer cada uno de los aspectos que yo tengo que mantener, conocer, defender e incluso construir desde mi experiencia, desde mi investigación, y esos aspectos me van a permitir entonces entrar en el camino de la medición fiable, confiable y viable. Pasamos ahora a otro punto importante, los constructos e indicadores. Cuando hablamos de un constructo, nos basamos específicamente en todo lo que es el contexto epistémico del evento, el fenómeno, el caso, el criterio específico sobre el fenómeno que yo quiero estudiar. Por lo tanto, todos esos constructos, incluso los fenómenos psicológicos, a diferencia de los objetos, como no tienen esas propiedades físicas, yo no puedo medir algún tipo de pensamiento, algún tipo de emoción, algún tipo de conducta específica de una manera física, como en algún objeto. No puedo medir el peso, no puedo medir la temperatura, no puedo medir ciertos aspectos que puedan ser cuantificables a nivel numérico. Por eso es que hablamos que los fenómenos psicológicos se conocen a partir de sus indicadores. Cuando hablamos del área cognitiva, podemos hablar de procesos superiores, podemos hablar de algunos aspectos funcionales en cuanto a pensamiento, memoria, construcción, esquemas mentales. Yo puedo hacer referencia a eso, igual que en el área emocional. Puedo hablar sobre algunos aspectos en cuanto a las reacciones emocionales que pueda presentar el sujeto. Por tanto, la existencia de constructos subyacentes puede inferirse a partir de una serie de indicadores. Cuando yo estoy trabajando el área emocional, cognitiva, cuando estamos en el mundo dentro de la psicología, en cuanto a la medición dentro del ámbito de específicamente de la psicología como ciencia, les recuerdo que nosotros trabajamos con indicadores específicos, trabajamos con el área cognitiva, el área conductual, el área emocional y el área fisiológica. Dentro de estos aspectos pueden incluirse otros dependiendo de lo que yo estoy midiendo. Si yo estoy midiendo ansiedad social, debo incluir ámbito social, ¿no? Pero específicamente podemos basarnos en esos 4 y de allí entonces, dependiendo del constructo teórico, de la revisión teórica que yo hago, voy a construir entonces mi visión epistémica, ¿no? Eso es lo que se conoce como operacionalizar una variable, es decir, poder establecer cuáles son aquellos indicadores que yo voy a utilizar para medir la variable que pretendo medir. De esos indicadores yo voy a tomar entonces esas dimensiones, porque esas dimensiones vienen a mí a manifestar. En este caso, si yo estoy midiendo la ansiedad, mis dimensiones serían la dimensión cognitiva, la dimensión conductual, la dimensión fisiológica y la dimensión emocional. Cada una de esas dimensiones van a tener sus indicadores. La dimensión fisiológica va a tener como indicadores la sudoración, problemas de respiración, problemas alimenticios, taquicardia, cada uno de esos aspectos que son los que yo voy a medir. Recuérdense que las dimensiones y los indicadores basados en el constructo teórico son los que van a ser cuantificables y medibles. Por eso, si yo no conozco la teoría, si no conozco la propuesta, si no conozco los criterios diagnósticos que me permiten a mí poder establecer que un sujeto pueda tener algún tipo de disfuncionalidad en cuanto a su ámbito social, en cuanto a su ámbito clínico, incluso en su ámbito organizacional, yo no voy a tener una medición confiable y viable. De ahí la importancia de empezar a conocer estos conceptos del constructo de la variable, las dimensiones y los indicadores. Continuando, seguimos con los niveles de medición. Cuando hablábamos de que cuando yo conozco la variable, cuando la he estudiado, cuando la he investigado, he podido crear todo un contexto epistémico sobre la situación, el evento, el fenómeno o el trastorno que yo quiero estudiar o que quiero medir y cuantificar. Hablábamos de esos elementos que me van a permitir a mí hacer la medición, de esas herramientas, de esas técnicas, de esas estrategias que yo pueda llevar a cabo para que entonces mi investigación sea fiable y confiable, y que yo pueda obtener los resultados que espero.
Cuando hablo de las dimensiones y los indicadores, y yo les comentaba que yo no puedo hacer una pregunta que mida conducta para medir pensamiento, yo debo saber diferenciar, establecer y conocer desde el área de cada uno de los aspectos que quiero medir, bien sea cognitivo, conductual, fisiológico o emocional, cómo es la variable, cuáles son los aspectos susceptibles de ser medibles. Es por eso que debemos conocer los diferentes tipos de medición en cuanto a sus escalas. Tenemos la nominal, que no pueden ordenarse o sumarse, o sea, simplemente hacen una etiqueta. Estado civil, clase social, sexo. Desde ahí, entonces yo puedo hacer una medición porque yo voy a contar simplemente cuántos están casados, cuántos están solteros, cuántos están divorciados, cuántos son viudos. O sea, simplemente yo cuento el atributo. Yo no voy a sumar un casado con otro casado. O sea, yo no puedo hacer soltero más soltero. O sea, el dato como tal es nominal, porque yo estoy asignando, es entonces alguna situación en la cual el sujeto, la situación se está llevando a cabo. Un estado civil es una etiqueta, por lo tanto se hablan de datos nominales. Aquellos datos ordinales se pueden ordenar de mayor a menor, sin embargo, no pueden garantizar que la distancia entre un nivel y otro sea la misma. Podemos, por ejemplo, hablar del nivel socioeconómico. Cuando hablamos de que no puedo determinar que pueda haber una distancia entre el primero y el último, dependiendo de cómo yo organice la información. Si estamos desde el punto de vista psicológico, la intensidad de un síntoma, por ejemplo, yo puedo determinar cuál va a ser el orden en que yo voy a medir: bajo, mediano, alto, muy alto. Si estoy midiendo desde el punto de vista ordinal, yo le estoy asignando un valor, y ese valor es el que me va a permitir a mí ordenarlo, como dice allí, a diferencia del nominal, que no se ordenan, que simplemente se cuantifica en la medida en que vayan apareciendo. Y es entonces cuando yo empiezo a cuantificar, lo hago a un nivel ordinal porque hay un intervalo de mayor a menor. Pasando al intervalo de escalas, aquí comenzamos a trabajar ya con datos numéricos a partir de la incidencia del fenómeno, del criterio o la frecuencia, como hablábamos desde el punto de vista psicológico. Para medir frecuencia yo tengo que tener un dato numérico, ¿no? Yo no puedo etiquetar una frecuencia, yo puedo etiquetar un tipo de pensamiento, por ejemplo, eso es un dato nominal. Pero cuando yo empiezo a medir algunos aspectos de frecuencia, yo necesito tener datos ordinales que yo pueda sumar, ¿ah? Incluso los pueda restar. La distancia entre puntajes de la escala son iguales entre sí, se pueden sumar y restar, como la temperatura. Yo puedo medir la temperatura y puedo tener a determinada hora tuvo una temperatura, a determinada hora tuvo otra temperatura, y yo puedo tener un promedio de esa temperatura. Hablamos desde el punto de vista de frecuencia en el nivel psicológico, cuando fue, o a nivel fisiológico también, en qué momento se dio con más frecuencia la taquicardia. Cuando estoy hablando de la intensidad, entonces ahí paso ya a una escala ordinal, porque entonces estoy hablando de puede ser alta, mediana, baja. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a medir aspectos psicológicos, yo debo tener en cuenta cómo es que yo voy a medir, qué datos son susceptibles de cada uno de ellos, porque eso me va a permitir a mí tener una escala de medición que sea confiable y viable. Hay otros datos que son de razón, y son niveles de escala que tienen un cero como tal. O sea, en este caso, a diferencia del intervalo, el cero sí es la ausencia de algo, ¿sí? Hay cero porque no hay ningún tipo de incidencia. Cuando yo estoy midiendo conductas, por ejemplo, yo puedo medir con una escala de razón, porque si la conducta no se presenta, es cero conducta. Cuando hablo de la intensidad y la frecuencia, yo tengo que poder determinar también si hay alguna escala de razón. Pues yo puedo determinar si no hay frecuencia o si hay intensidad. Dependiendo de cómo vaya yo a medir la intensidad, elijo si va a ser una etiqueta nominal o si va a ser una etiqueta de razón. Otra cosa importante es que los datos pueden multiplicarse y dividirse. Incluso en los elementos de razón, no existen datos negativos, a diferencia de los de intervalo. Yo puedo tener menos 5 grados de temperatura, pero yo no puedo tener menos 3 kilos de peso, ¿no? O sea, el cero basa y fundamenta la escala de medición en la cual yo voy a comenzar a medir, ¿no? Le dejo toda esta información para que entonces vamos a comenzar a trabajar
cada uno de los aspectos en donde vamos a desarrollar un instrumento psicométrico a lo largo del trimestre. Esto quiero que lo lean, lo interpreten, sobre todo lo analicen y se ubiquen desde ya, porque somos psicólogos en formación y seguimos siendo psicólogos en formación. Cada día entonces vamos a ir aprendiendo cómo poder identificar. Los invito a que reflexionen, a que conozcan y sobre todo se inserten dentro del mundo de la psicometría como ciencia. Piensen en las materias que han visto, en personalidad, en procesos cognitivos, psicopatología, los que han visto ya alguna de esas materias, y empiecen a pensar cuál de esos aspectos son medibles, cómo mido yo un determinado trastorno, cómo me interesaría a mí poder determinar algún tipo de especificidad en cuanto a alguno de los rasgos de la persona. Desde ya, bueno, le auguro el mayor de los éxitos durante todo el trimestre, durante el desarrollo de su instrumento psicométrico. Gracias.